Hola a todos nuevamente. Hoy quiero hablar de algo que considero muy importante y también que todo cristiano, todo hijo de Dios debería de saber, y es acerca del uso de algunas palabras que hemos integrado o que forman parte de nuestro vocabulario, ¿sí? Y tenemos que entender que todas las palabras que utilizamos van a condicionar nuestra actitud en función de el uso que le demos a una palabra, el sentido que le demos a una palabra. De esa forma vamos a actuar y de esa forma va a actuar o la va a recibir, en este caso, la persona que la reciba, tanto el emisor, ¿no?, como el receptor de esa palabra. Vamos a actuar en función de la interpretación que le demos a la misma, ¿no? Entonces, y la palabra que quiero tratar en este día, aunque hay otras palabras que quizás en otro momento tocaré, es acerca de la palabra secta. Una palabra que hemos utilizado en alguna ocasión muchos de nosotros para referirnos hacia otros grupos, otros colectivos, ¿sí?, otras denominaciones, ¿sí?, en este caso de la fe, ¿sí?, pero que tienen un punto distinto o piensan de una forma distinta a la nuestra, y nosotros utilizamos esta palabra muchas veces en forma negativa, muchas veces para señalar a a otro grupo, otra agrupación, otra denominación, como herejes o de forma negativa, ¿sí? Pero, pero quiero mostrar de forma gráfica y con gráficos cómo esta palabra ha sido distorsionada de su raíz, de lo que realmente esta palabra significa, y cómo esto ha traído tanta confusión dentro del pueblo de Dios. Entonces, voy a hablar acerca de la palabra secta, ¿sí? Pero tengo que decir que si tú perteneces a un grupo religioso, independientemente del que sea, la denominación que sea, quiero decirte que tú perteneces a una secta. Quiero que lo sepas. Dicho así, suena como en algunos casos para alguien puede sonar ofensivo. ¿Cómo que pertenezco a una secta? Pues sí, con toda seguridad, si perteneces a un grupo religioso de la denominación que sea, perteneces a una secta. Y esto ahora lo vamos a ver de forma gráfica y con gráficos. Entonces, una secta, esto que hemos dicho, ¿no?, que tiene un uso negativo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo por no entender esto, mira cómo hemos pasado nosotros el cristianismo, ¿no? Cuando digo el cristianismo, son todos aquellos que profesamos nuestra fe en Cristo, pero sabemos que dentro de todos los que hemos profesado o que profesamos actualmente nuestra fe en Cristo, hay diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de interpretación o de interpretar esa fe, y como consecuencia en la forma como actuamos, como comportamos, cómo la transmitimos a otros, cómo la enseñamos, en función de cómo la percibimos, ¿no? Entonces, quiero mostrar cómo hemos pasado de esto, de una única unidad, de una única fe, cuando nació la iglesia, cuando nació el pueblo cristiano, cómo hemos pasado de esto de una unidad a esto. Diferentes, hasta llegar a nuestros días en esta imagen, que simplemente es una muestra nada más, es un ejemplo, de cuánta diversidad. Obviamente aquí caben muchas más. Es mucho más diverso de que lo que este gráfico está mostrando, pero es solamente a modo de ejemplo cómo hemos llegado de una única unidad de fe a tener tantas visiones distintas acerca de esa misma fe. Entonces, he dicho antes que si tú formas parte de un grupo religioso, tengo que decirte que tú estás dentro de este gráfico, en alguna parte de este gráfico, ¿sí? Entonces, por eso he dicho antes que perteneces a una secta con toda seguridad, porque estás dentro de ese gráfico que he mostrado anteriormente. Entonces, vamos a entrar a la raíz de la palabra. Yo he buscado aquí en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, el significado de esta palabra, que dice que es una facción, un grupo, un clan. Eso es lo que nos dice. También nos dice que es una comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre ellos, ¿no?
Esa es la definición un poco de la Real Academia Española, de la RAE, acerca del significado de la palabra secta, ¿sí? Pero viendo este significado nos muestra que es un sector, nos está diciendo que es un partido, un grupo, una facción, un clan, ¿no? Esta palabra partido que aparece aquí, aunque la RAE no lo muestra así, pero simplemente son sinónimos, es un sinónimo más y luego veremos que es así. De hecho, de esta palabra partidos es donde sale el nombre de partidos políticos, ¿eh? Todo lo que es partido, porque quiero que entiendan que una secta no es nada más que, como la misma palabra lo dice, es un sector, es un grupo, es una facción, es un partido, algo que se ha partido y lo que se parte es porque formaba parte de algo, de una única unidad. Y entonces esa única unidad se va partiendo, se va sectorizando, se va faccionando en forma de clanes, de grupos. Entonces la palabra secta no es nada más ni nada menos que un sector, un grupo o un partido al que la mayoría o todo el mundo pertenece de alguna manera, tanto religiosos como no religiosos, porque todos formamos de un grupo, todos formamos parte de grupos, grupos familiares, grupos de trabajo, grupos sociales, grupos de todo tipo. Entonces, de alguna manera, la vida está formada de esta manera, por sectores, por partidos, por grupos, ¿sí? Entonces, de aquí es donde sale el origen de la palabra partido político, porque en principio los políticos todos forman parte, o en principio desde que se formó la democracia, o desde que hay partidos políticos, porque antes eran monarquías, ahora desde que se formaron con la república los partidos, entonces de una única, en principio, una única unidad que podríamos llamar la democracia, entonces surgen partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, moderados, extremistas, son divisiones de una única unidad que en principio sería la democracia, pero esa democracia, según la ideología, cada partido la ve de una forma o la interpreta de una forma distinta de cómo debería de ser esa democracia, ¿sí? Y esto mismo sucede con la fe. La misma fe. Cuando vemos la escritura, leemos la escritura, pues todos en principio tenemos la fe puesta en el Dios creador del universo, del cielo y de la tierra, todos tenemos nuestra fe puesta en Cristo, pero a la hora de interpretarla, cada uno la mira de una forma distinta y al no ponernos de acuerdo, entonces cada uno se va separando y se va formando su propio grupo entre los que piensan iguales, y entre los que piensan distinto. Y así es como se van formando los diferentes grupos, partidos o sectas. Sí, entonces, quiero mostrar de cómo hemos llegado a este punto de una única visión que Dios tiene. Dios tiene una visión general acerca del plan y cómo este plan se ha ido sectorizando, bueno, o los seres humanos los hemos ido viendo así de forma con interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, vamos a ver, hemos visto anteriormente cómo nos muestra la RAE el significado de la palabra secta. Ahora vamos a ver otra forma de ver esta palabra, que creo que vamos a mostrarlo de una forma gráfica, a ver si nos queda un poco más claro, o les queda poco más claro a los que no lo tienen claro. Entonces, aquí vemos una línea con dos extremos, dos puntas y un centro. Entonces, en una punta vemos la palabra, tenemos el extremo, tenemos un extremo. Cada punta es un extremo. Por cierto, esta palabra extremista que hoy en día no gusta a nadie, es una palabra que se usa para también, al igual que para hacer mención a una secta, se utiliza de forma negativa. Es una palabra que ha tomado un aspecto negativo. La palabra extremista. ¿A quién le gusta que le llamen extremista? Creo que a casi nadie le gusta que le llamen extremista. Y radical. ¿A quién le gusta que le llamen radical? Pues creo que menos. Quizás algunos pocos. Aquí sí quizás habrán algunos pocos que les gusta la palabra radical, pero son pocos los que les gusta, ¿no? Pero
¿Realmente qué significa extremista o radical? ¿Qué significa? Y aquí donde vengo a hablar acerca del término del uso de la palabra, ¿no? De según cómo la veamos, vamos a actuar y vamos a pensar de una forma distinta en función de cómo concebimos el significado de las palabras. La palabra radical no es otra cosa que una persona, alguien que hace lo que piensa y lo que dice es lo mismo que hace. O sea, que es coherente, una persona que es coherente en hacer lo que piensa y lo que habla, ¿sí? No que piensa una cosa y dice otra, ¿eh? O habla una cosa y luego hace otra. Este no es una persona radical. Una persona radical es alguien firme en sus convicciones. Puede estar firmemente equivocado, ¿no? O puede estar firmemente en lo correcto. Y esto puede estar tanto de un extremo o en el otro. Tú puedes estar radicalmente en lo correcto o radicalmente equivocado, pero significa, aunque estés equivocado, esa persona va a actuar en función de cómo interpreta esta palabra. Entonces, ¿a quién le gusta? A la mayoría nos gusta más esta otra palabra, que es la palabra equilibrado en estos tiempos humanistas, en estos tiempos modernos, la palabra centrado, equilibrado. Esta es la palabra que más nos gusta, y la que más se usa en estos tiempos modernos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo nos lo muestra la escritura. La palabra radical, que es la palabra caliente, y la palabra extremista, frío, podríamos invertirlo porque ambos están en extremos, el frío y el calor son extremos completamente contrarios, ¿sí? Y luego vemos en el centro la palabra tibio, ¿sí? La mayoría aquí que conocen la escritura ya saben por dónde voy. Entonces, la escritura, ¿qué nos dice? Que ojalá que fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, dice la escritura, no lo digo yo, y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿A quién vomitará de la boca? ¿Al radical, al extremista, al frío, al caliente? No, dice al tibio, al que se mantiene en el centro. No dice esto de los extremistas ni de los radicales, ¿sí? Tenemos un ejemplo en la escritura del apóstol Pablo, que era un radical o un extremista, un fariseo, ¿no? Que perseguía pero cuando vemos al Señor Jesús hablar con los fariseos, Él no hablaba, Él no acusaba, Él no señalaba a los radicales, a los extremistas, ni siquiera a estos que hacían estas cosas. ¿A quién señalaba Él? A los que se sentían más centrados de alguna manera, ¿no? Los que se llamaban más centrados. Y estos eran a los que él llamaba hipócritas. Una persona hipócrita es que no es frío ni es caliente, quiere estar contento, agradar a Dios, agradar al diablo al mismo tiempo, querer estar bien con todo el mundo. Entonces, a estos eran los que el Señor Jesús señalaba, a estos centrados, a estos hipócritas, que también se les puede llamar tibio, también son sinónimos de la misma palabra. Ahora bien, si tuviéramos que colocar al Señor Jesús en una de estas posiciones, ¿en cuál creen ustedes que encajaría más? ¿En cuál de estas? ¿En el extremo, en el centro, o radical, frío, caliente, tibio? ¿A dónde? Bueno, al menos yo, de lo que he conocido acerca de su carácter por medio de la Escritura, cómo él se comportaba, pues yo lo pondría, bueno, así es como lo ve el mundo, ¿no? La parte de arriba, y así es como lo ve Dios. Entonces, ¿dónde encajaría mejor? Yo diría que Jesús fue o es un radical, como he dicho antes, una persona que habla lo que piensa y es lo mismo que hace, es lo mismo, no dice una cosa, piensa otra y hace otra, no, si es coherente, una persona coherente con lo que dice, independientemente de las consecuencias que vaya a tener, como era cuando lo querían apedrear, cuando lo empujaron para lanzarlo desde un precipicio, por las palabras que él decía, porque él era radical, él no era centrado, y yo puedo decir también además que yo lo coloco en este caso a la derecha, y aquí esto va a sonar como apolítica, pero sí, yo creo que Jesús era de derecha en el sentido de que la derecha en la Escritura
En la escritura la derecha siempre habla acerca de la diestra de Dios, la derecha hace alusión a lo que es correcto, a lo que es recto, sin embargo la izquierda es lo contrario, ¿no? Lo contrario de lo que es recto, de lo que es correcto, ¿sí? Por esa razón, cuando hemos hablado antes de que también de esta palabra derivan el nombre de los partidos políticos, vemos que hay partidos de derecha y partidos de izquierda. Otra cosa es que hay partidos de izquierda que son centro-izquierda y otros partidos de derecha que son centro-derecha. Estos son los mediocres, los que se mantienen en los extremos, tanto izquierda como derecha, son los que llaman, pues esto, los que llaman extremistas, esto que hoy en día radicales, esto que a nadie les gusta, ¿no? Nadie les gusta, pero vemos que siempre la política de izquierda siempre es la que va a tomar siempre las decisiones, va a aprobar las leyes, todas las leyes antimorales que van en contra de los principios de Dios, todas esas leyes que se están aprobando, todas estas leyes siempre son los de la izquierda, los de la, sobre todo extrema izquierda, centro izquierda también, pero más que nada extremo izquierda. Ellos están radicalmente equivocados, pero son radicales. Entonces ellos toman sus decisiones en función de lo que ellos creen. Ellos creen en el humanismo, creen en los derechos humanos, supuestamente. Y entonces ellos actúan en forma de eso y en base a ello emiten sus leyes, actúan. Esas leyes que ellos creen que favorecen al humano, pero hacen más bien todo lo contrario, ¿sí? Entonces son de izquierda. Esto es algo importante saberlo porque muchos cristianos por no entender estas cosas, entonces muchas veces a la hora de tomar la decisión de ir a votar, no saben lo que es un partido de izquierda, no saben lo que es un partido de derecha, no, ellos mismos no saben si son de izquierda, son de derecha, se dejan más bien influenciar por las promesas políticas o por el carisma de un político, por el carisma que tenga, y no por sus convicciones. Los de la derecha siempre son los que son más apegados a las leyes morales, sobre todo los de extrema derecha. Esto que ahora no está bien visto en la política, ¿no? Son de extrema derecha. La extrema derecha. La extrema derecha son esos que actúan conforme a lo que piensan. En cambio, ahora vemos estos partidos de derecha como también se han diluido y ahora ellos se llaman centrados, entonces no son radicales, no son extremistas, nosotros somos centrados. Estos son los que va a vomitar el Señor de su boca, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar con este asunto. Entonces, vamos a ver que esta palabra secta en la escritura aparece con la palabra, en la palabra original que se escribió en el griego, es la palabra jairesis, que es la referencia Strong, para los que la quieran buscar en Google, la referencia Strong G139. ¿Sí? Y esta palabra se ha traducido según la versión que leamos, según la versión de la escritura que leamos, con los diferentes sinónimos. En algunas versiones dice partido, en otras versiones dice desunión, disensión, herejía, y otras dicen directamente secta, pero todas hacen alusión a la misma palabra, son sinónimos de la misma palabra, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí que la escritura en el libro de los Hechos nos muestra que a los saduceos, en este caso el grupo o la facción de los saduceos fueron llamados secta, la secta de los saduceos. También los fariseos también, la secta de los fariseos, el clan de los fariseos, pero no solamente los fariseos, los saduceos, estas personas que tienen también un mal prestigio, ¿no? Tienen una mala imagen en las escrituras, pero vamos a ver cómo también los mismos cristianos, que en un principio se llamaban nazarenos porque eran seguidores de Jesús el Nazareno, y antes de llamarse cristianos se les llamaban nazarenos. A estos nazarenos en la misma escritura también se les llama secta en el uso correcto, de la palabra, y no como la vemos ahora, como la usamos ahora de forma peyorativa, ¿no? De forma más negativa para señalar hacia otros grupos, ¿no? En este caso se le llamamos secta porque tenemos que entender y saber que los primeros creyentes cristianos, nazarenos, eran judíos. Eran todos judíos o todos de Israel, no todos eran judíos, todos eran israelitas en un principio. Entonces, pero en principio, como ellos estaban en el reino de Judá, entonces se le llamaban judíos, ¿sí? Aunque no todos eran judíos. Pero al separarse estos judíos, al porcionarse, al partirse, al dividirse de la fe judía, al apartarse de la fe judía, entonces ellos hicieron una porción, un sector
una secta que se le conoció como los nazarenos, ¿sí? A estos nazarenos también, en Hechos 28-22, también se les llama secta, a estos mismos nazarenos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también en diferentes escrituras, en diferentes versiones de la Biblia, en un mismo pasaje, mire cómo nos las traduce según la versión que vamos a leer. La Biblia Dios habla hoy, nos dice que nos habla de esta misma palabra jairesis como la palabra partidos, ¿sí? La Nueva Versión Internacional, la misma palabra jairesis la traduce como grupos sectarios, ¿sí? La Reina Valera Gómez utiliza la palabra, el sinónimo herejía, ¿sí? Y esta Biblia de las Américas utiliza el sinónimo bandos, y la nueva traducción, esta es la nueva traducción viviente, aquí está mal puesta, usa la palabra divisiones. Entonces, todas estas palabras, miren que es el mismo versículo, según la versión que lo vamos a leer, nos va a mostrar un sinónimo distinto, pero todos haciendo alusión a la misma palabra jairesis, referencia Strong G139, ¿sí? Entonces, ya entendiendo ahora lo que son, lo que es una secta, que es un partido, algo que se ha partido en dos o en más grupos, en este caso ahora muchos, de lo que en principio era uno solo. Entonces, quiero ir ahora de cómo empezó todo esto, dónde empezó todo esto y cómo empezó y por qué empezó. Vamos a ver si puedo acelerar esto para no hacerlo muy largo, aunque hay mucho para decir con todo esto, pero quiero dejar al menos una vista general acerca de cómo, por qué y cuándo sucedió esto. Entonces, esto quiero decir que la primera división, la primera secta o las primeras sectas que se formaron en la humanidad no fueron hechas por el hombre, fueron hechas por Dios mismo. Sí, Dios mismo fue el primero que dividió a la humanidad en dos sectas, en dos sectores, en dos grupos. Y el primero es el grupo de los elegidos o escogidos. Este es el nombre que aparece en la Escritura. Y el de los no elegidos, el de los no escogidos. Cuando alguien elige algo, como consecuencia, está desechando, está rechazando o no escogiendo al resto. Eso es una elección, eso es escoger, es escoger y es desechar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fue Dios quien lo hizo esto. Entonces vemos cómo, sí, aquí en Isaías nos dice a quién eligió. Obviamente vemos que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, aquí habla de Jacob, pero Jacob sabemos que es Israel, a quien se le cambia el nombre a Israel, y de donde sale el nombre de la nación de los hijos de Israel, ¿sí? Dice, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. A ellos fueron los escogidos. Y si ellos fueron los escogidos, significa que todo el resto, todos los que no forman parte de Israel, como consecuencia, no son elegidos, no son escogidos, ¿no? Entonces, al mismo Jesús, cuando estuvo presente, a esos grupos, que también se les llamaba secta, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, los hijos de Israel, escogidos, y a estos se les dice que no son escogidos, porque también dice Escritura, porque no son de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Esto se los dice el Señor Jesús a estos grupos de los no escogidos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, quiero ir a mostrar cómo este grupo, que ahora se conoce como Israel, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Que también lo conocemos como ese reloj profético de Dios, porque a ellos se les fueron dados todas las profecías, todas las promesas, todo el plan de Dios le fue dado al reino de Israel, a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, tenemos que ir al comienzo para ver dónde comenzó todo esto, dónde comenzó y por qué comenzó todo esto, por qué Dios escogió a uno, y aquí viene la parte que la mayoría no llegan hasta aquí. Esto es lo que le llamo el eslabón,
el eslabón que va a unir muchas de esas piezas o por qué el motivo por el cual se han desunido, se han soltado o se han separado en tantos grupos, una misma fe, la fe que profesamos en el Dios de Israel. Y ¿cuándo sucedió esto? El no entender esto es lo que ha logrado que todo este grupo toda esta cantidad de divisiones. Y es que la primera división Dios la hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Cuando Dios le habla a esa serpiente, que no era una serpiente, que era Satanás, así como lo dice el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, o sea que era una serpiente, era Satanás que estaba allí. Y hablándole Dios a Satanás, le dice, voy a poner enemistad entre tu simiente, entre los de la izquierda. Ahora, por eso quiero hacerlo de forma gráfica para ver si nos entra un poquito más en la mente, porque a veces de forma textual solamente a veces cuesta un poco más, ¿no? A mí me pasa, a mí me entra más lo gráfico que el solo texto, ¿no? O las imágenes me graban mejor las ideas, ¿no? Por eso quiero presentarlo de esta forma gráfica. Y dice, a este grupo de los no escogidos, que están marcados en rojos, dice que son esa simiente, la que él va a poner en enemistad, ¿sí? Que son los de la izquierda, y la simiente suya, en este caso la simiente de la mujer, ¿sí? Que son los de la derecha. En este caso, cuando vemos que es la simiente de la mujer, tenemos que entender que la mujer no tiene simiente. Está hablando aquí de la simiente de Adán. Tengamos en cuenta que esta conversación se produce a raíz de la caída de lo que se conoce como el fruto prohibido, que es lo que ha dado tanta confusión y esto es lo que va a originar tanta confusión y tanta división dentro del pueblo de Dios a raíz de todas las épocas, de no entender lo que sucedió en un principio. Para poder entender el presente es necesario conocer el pasado, y de esa forma vamos a poder también visualizar el futuro. Pero si no entendemos el pasado, porque la mayoría de los cristianos empezamos a ver la película por la mitad, entonces tenemos que entender que el Nuevo Testamento, que es donde empezamos la mayoría, no es otra cosa, no es un libro aparte, simplemente es el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas, de todo lo que Dios habló y dijo por medio de sus siervos los profetas. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de ella. Entonces, pero todo lo que sucede en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de estas cosas. Entonces, pero si no sabemos lo que Dios dijo, lo que Dios hizo, cuando leemos y empezamos a ver la película por la mitad, es aquí cuando empiezan a surgir ideas targiversadas y distorsionadas de la verdad, de lo que realmente Dios quiso decir. Entonces, aquí empezamos con nuestra mente humana y otras cosas que a crear toda unas doctrinas y unas enseñanzas que se alejan muchísimo de la verdad. Entonces, esta conversación, este es el motivo por el cual Dios divide a la humanidad en dos sectores, porque hay dos semillas, en este caso dos simientes, dos semillas. La palabra simiente, la palabra semilla en el original hebreo, que es la referencia Strong H2233, que hace alusión a la semilla, al esperma. Esta palabra esperma en el griego, la palabra esperma, y en el hebreo es la palabra semen, ¿sí? Entonces, la palabra cera, que es la palabra cera, pero que la raíz, o sea, el significado es la palabra semen, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de dos simientes, de dos semillas, de dos espermas distintas, y esas dos espermas Dios las separó desde el principio, desde el origen. Por eso fue que tanto le insistió al pueblo de Israel, a esos de la derecha, a esos escogidos, que no se casaran, que no dieran sus hijas en casamiento, que no se mezclaran con estas naciones vecinas. Y algunas veces que ellos desobedecieron, inclusive muchas veces ellos tuvieron que despedir a esas mujeres, a esas esposas, con sus hijos, incluyendo a sus hijos, los tuvieron que despedir y echarlos fuera de la nación de Israel. Sobre todo esto sucedió cuando vinieron de Babilonia, que llegaron muchos con esposas, y inclusive sacerdotes que habían tomado mujeres que no les que eran de las otras naciones, en fin, de la izquierda, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De la izquierda. Entonces, Dios elige a su pueblo Israel y empieza a trabajar con su pueblo de Israel, con las 12 tribus. Empieza a trabajar, también trabajando, por supuesto, con los de la izquierda, pero ahora
vamos a ver el trato que tiene Dios con su pueblo Israel. Entonces, por algo que sucedió, Dios a este pueblo lo divide en dos. Otra vez es Dios el que vuelve a dividir, a partir, a sectorizar o a crear dos sectas, dos sectores, dos grupos, dos clanes, dos reinos, dos naciones, dos hermanos, naciones hermanas que son hermanos, ¿sí? Entonces vemos que por un lado vamos a tener a ese gran desconocido para la mayoría de los cristianos, el gran desconocido, que es Efraín. Ese Efraín que tanto se menciona en las escrituras, que es el gran desconocido para la mayoría de los cristianos. Cuando la escritura menciona Efraín, la mayoría no enlazan qué es lo que a qué se está refiriendo Dios cuando hace alusión a Efraín. Y este Efraín es el que va a tomar, digamos, la cabeza de las 10 tribus del norte, de lo que se va a conocer como las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son 10 tribus que se van a quedar al norte cuando Dios hace esta división. Y luego vemos a los judíos, la casa de Judá, al sur, a lo que conocemos como los judíos. Entonces, otro motivo más de confusión y de que ha generado división es que nosotros Dios ha dividido, fue Dios que lo hizo. Tengamos que tener en cuenta que fue Dios que lo hizo, no fue el hombre, aunque obviamente fueron por consecuencias del hombre, ¿no? por causas del hombre, pero la decisión la tomó Dios en dividir a los dos reinos, en hacer una separación. Pero nosotros en la actualidad, inclusive al mismo pueblo de Judá, de la casa de Judá, nos cuesta hacer esta separación, y entonces nosotros nos marcamos una diferencia entre Judá e Israel, porque como el Efraín tiene el nombre de Israel, entonces cuando pensamos en Israel, cuando pensamos en los judíos, por ejemplo, el pueblo de Judá, que es el que habita actualmente en la tierra de Israel, por eso se le conoce como un estado judío, actualmente se le conoce como estado judío, porque ellos son la casa de Judá. Entonces, nosotros decimos Israel. Sí, eso es cierto, ellos son Israel, pero el error que cometemos es cuando pensamos que ellos son los únicos israelitas que hay. Pensamos esto. No, ellos son una minoría, son dos tribus. 10 se quedaron al norte, y a estas 10 tribus, a veces cuando hacemos referencia a ellas, llamamos los judíos, le decimos los judíos, y eso es incorrecto. Esto es un error, porque cuando Dios dividió estos dos reinos, estos dos hermanos, dio promesas para uno, profecías en forma de promesas o promesas en forma de profecías para uno, que no son las mismas que dio para el otro hermano. Cada uno recibió su herencia, esa herencia de eso que ahora hablaré un poquito más adelante, de lo que hemos porque cuando se tuerce, como hay un refrán que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Bueno, el ser humano no lo puede enderezar, pero Dios sí que lo va a hacer. Entonces, vemos cómo hemos torcido tanto la palabra por todas estas cosas que no entendemos. Entonces, esa parábola del hijo pródigo, que son estos dos hermanos, que si quieres conocer el nombre de estos dos hermanos, pues te los presento. Ese hermano menor que se llama Efraín y ese hermano mayor que se llama Judá. Son estos dos hermanos que cuando Dios los dividió, le dio su herencia le dio su herencia al que se fue lejos, porque luego dice la escritura en esa misma parábola que el hermano mayor le dice el padre: tú siempre has estado conmigo, o sea, tú nunca te has ido de casa, tú siempre has estado conmigo. Entonces, el que se fue lejos fue este hermano tuyo, que se fue lejos, que estaba muerto, pero que ha vivido, ¿sí? El que se fue lejos. Entonces, nosotros no hacemos esta división, entonces llamamos a los israelitas, a Efraín, le llamamos Judá. Le decimos los judíos, y eso es un error, porque no son las promesas que hay para Efraín son distintas a las que luego se juntarán, porque eso es una promesa que Dios está cumpliendo, no se ha cumplido del todo, se está cumpliendo en parte, pero que en el final de los tiempos se consumará esa promesa de que los volverá a unir en un solo pueblo, como ellos eran en un principio, ¿sí? Pero de mientras, las profecías y las promesas son distintas para cada uno. Entonces, cuando se predica en las iglesias, entonces dicen, cuando los judíos salieron de Egipto, los judíos no salieron de Egipto, aunque estaban allí, pero no salieron de Egipto. Lo que salió de Egipto fue Israel.
Las fiestas judías, las fiestas no se les dio a los judíos porque las fiestas, no existía un pueblo judío en Egipto, no existía un pueblo judío, una nación judía, no existía porque en ese momento eran una sola nación, eran una sola, las leyes, las fiestas, todo esto fue dado al rey, al pueblo, a la nación de Israel, ¿sí? Y nosotros no hacemos esta división. En fin, ahora, ¿ves? Primera Reyes nos dice que fue Dios el que rompió, el que dividió, el que sectorizó estos dos reinos. Fue Él que lo hizo. Y si quieres saber el motivo por el cual lo hizo, pues yo te dejo aquí el versículo. En Jeremías 3:8 está. No lo voy a poner para intentar avanzar más rápido en esto, pero ahí está el versículo si quieres saber por qué. Por qué Dios hizo esta división. Tiene varios que ahora no voy a poder explicar el motivo, los por qué Dios, que hay varios, ¿eh? Hay varios motivos por el cual Dios permitió que esto fuera así. ¿Mm? Entonces, vamos a ver un versículo que está en el libro de Zacarías, que algunos, pocos, no sé cuántos, algunos que lo leen, yo hasta, bueno, no voy a decir que siempre lo he sabido, porque todos siempre aprendemos, ¿no? Pero yo cuando leí este versículo, pues pasaba de largo porque no me decía nada, o sea, me quedaba igual sin entendimiento cuando lo leía, después de leerlo, ¿no? Entonces vemos que en este versículo que está en el libro de Zacarías dice, porque he tensado para mí a Judá. Fíjate cómo Dios está haciendo esta separación, cómo Dios hace esto que dijo que lo iba a romper el reino, lo iba a dividir y lo iba a poner en dos reinos, en dos naciones. Entonces dice, porque he tensado para mí a Judá como un arco, a Judá, al hermano mayor, como un arco, como ese arco. E hice a Efraín, a ese hermano menor, su flecha, una flecha, ¿sí? Y como toda flecha, porque aquí está hablando el Dios de Israel, Dios es el que está hablando, entonces, porque he tensado para mí, o sea, Dios está diciendo, fui yo el que tensé este arco, yo fui el que lo tensé, yo fui el que lo lancé, así como dijo en el versículo anterior, yo rompo el reino de Israel, soy yo el que hago estas cosas, ¿eh? Entonces, como toda flecha y todo arco necesitan un arquero para que sea lanzada la flecha necesita un arquero, y ese arquero fue Dios, ese arquero que lanzó a Efraín, ¿hacia dónde lo lanzó? Aquí lo vemos, el versículo continúa diciendo, ese mismo versículo, y despertaré a tus hijos, oh Sión, Sión es una alusión de Israel, hacia Israel, contra tus hijos, oh Grecia. Aquí dice, esta traducción dice así, otra traducción dice las naciones, ¿eh? En fin, pero entiendan que ahora voy a adelantar y ahora lo voy a explicar esto. Entonces, este Efraín fue lanzado como una flecha. Fue lanzado como una flecha. ¿Hacia dónde? Hacia las naciones. Hacia las naciones, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Fue lanzado este Efraín como una flecha. Entonces dice que este Efraín, nos dice Oseas, que cuando fue lanzado, se mezcló con los gentiles. Se mezcló, o sea, ellos, por eso ahora la mayoría no saben dónde está y se le conoce como la casa, como las ovejas perdidas, porque ellos al mezclarse, ellos perdieron su identidad, ellos ya se consideran de todas esas banderas, de todas esas nacionalidades que ahí vemos, de todas las naciones, entonces ellos se mezclaron y al mezclarse con los años, ellos perdieron su identidad. Ellos ahora, o nosotros ahora, nos vemos con rasgos físicos asiáticos, europeos, americanos, afroamericanos, en fin, ¿no? Entonces, externamente, porque nos hemos mezclado en lo externo, pero la semilla, la raíz, la simiente, no ha sido modificada, solo se ha modificado lo externo, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios en Génesis le dice a Abraham que él va a ser el padre de muchedumbre de gentiles. ¿Ves? Esta es una promesa que Dios hizo antes de que esto sucediera. O sea, esto fue en el Génesis. Esto fue en el Génesis, que Dios habló acerca de esto. Sin embargo, cuando Dios divide el reino, ya esto es en el libro de los Reyes, después de Salomón, cuando su hijo Roboam asume el reino, es que Dios divide, pero se había profetizado en el Génesis cómo Dios iba a hacer esto, cómo Dios iba a cumplir esta promesa a Abraham cuando le dijo que él iba a ser el padre de muchedumbre de gentiles, ¿sí?
En otras traducciones, el tema de los sinónimos, en algunas traducciones se le dice gentiles, en otra traducción se le llama gente, el mismo versículo. En otra traducción se llama naciones, en función de en la versión que lo leamos, nos lo va a mostrar de una forma distinta, ¿eh? Pero la palabra gente, la palabra gentil, es la palabra hebrea goy, goy, que es como llaman los judíos todavía en la actualidad, todos los que no son judíos, y en parte es correcto ese término, porque tenemos que entender que, como he dicho antes, Efraín no es judío, Efraín es israelita, mas no es judío. Es como aquí donde yo vivo en España. Todos los que viven o los que nacen en España, en principio, son todos españoles, pero no todos, por ejemplo, yo que vivo en Cataluña, aunque son todos españoles, pero no todos los españoles son catalanes, no todos los españoles son catalanes, aunque todos los catalanes, en principio, aunque muchos no se consideran a sí mismos como tal, pero en principio todos los catalanes son españoles. Más no todos los españoles, no le podemos decir a un madrileño o a un gallego, le podemos decir catalán, porque estaríamos haciendo un uso incorrecto. Bueno, esto es lo mismo que sucede con Efraín. Le decimos a Efraín, le decimos Judá, le decimos hermano mayor. No. Si él pudiera hablar, si él nos pudiera decir, no, pero ¿qué me estás diciendo? Si yo no soy Judá, mi nombre no es Judá, mi nombre es Efraín, ¿por qué me llamas Judá? Yo tenía un amigo que trabajaba conmigo, que él vivió muchos años en Argentina y él es catalán. Y en Argentina me cuenta él que a todos los españoles que llegaban, que fueron muchísimos, le llamaban gallegos, independientemente de donde llegaran, andaluces, madrileños, catalanes, da igual. Para los argentinos, todos los españoles eran gallegos y a él no le gustaba, él se molestaba, pero bueno, se tenía que aguantar porque no podía luchar contra todo el mundo. Pero a él se molestaba porque le dijeran gallego, pues si yo soy catalán, no soy gallego, pero bueno, en fin. Pues esto mismo, yo creo que Efraín se molestaría si él pudiera hablar con nosotros y decir, no, pero sí, pero pues si yo no soy judío, yo soy israelita, sí, soy como un español, pero no soy catalán, no soy gallego, soy de Madrid, por decirlo de una manera, ¿sí? En fin. Entonces, también le dice Dios a Abraham, te haré fecundo. Esta palabra fecundo ya sabemos qué significa, ¿no? Va a ser se va a multiplicar mucho, va a tener mucha descendencia, ¿no? Dice, y de ti, dice en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán, dice, saldrán de ti. Esta palabra saldrán de ti saldrán reyes. Vemos aquí estas banderas, que ahora muchas de estas banderas anteriormente eran reinos, algunos todavía son reinos, el reino de Inglaterra, ¿no? El reino de Escocia, el reino de Holanda y todavía, ¿no? Hay muchos reinos, reino de España, aunque ahora hay pocos, pero anteriormente todos eran reinos. Muchos reyes saldrán de ti, porque muchos de estos de Efraín, que fueron lanzados de estas naciones que se mezclaron, en externo, pero en su naturaleza ellos seguían siendo esa semilla fecunda de Abraham, esa semilla, esa esperma, esa cera de Abraham, ¿sí? Dice, en tu simiente, en esta simiente, que ya hemos dicho que es la palabra cera en hebreo, a referencia de Strong, para los que la quieran buscar, H2233, H2233, póngala en Google, y es un sinónimo de la palabra semilla o esperma, en el griego, perdona, semen, y en el griego esperma, ¿sí? En tus simientes serán benditas que todas las naciones, pero todas las naciones, sí, las que lleven la semilla de Abraham, sí. No, cuando dice todas las naciones es como el versículo que tanto se utiliza, ¿no? en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, bueno, todo aquel que va a creer, ese versículo de Juan 3:16, son los que llevan la simiente, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura, son los que van a creer, ¿no? Entonces, al igual que aquí, todas las naciones serán benditas, no, porque luego vamos a ver cómo Dios, el mismo, a estas naciones que él marca a la izquierda, les llama malditos. Él mismo les dice malditos, apartados de mí, id al fuego eterno, malditos. Entonces, ese todo no es todo, ese todo está incorporando, está haciendo alusión a la simiente santa, a la simiente de Adán, que vino por medio de Adán. Aquí todo el mundo, algunos podrían pensar que todos venimos de Adán, y eso no es verdad. Para eso hay que entender lo que sucedió en el Génesis. Eso ya lo hablo yo bastante extendido en el libro, en el video de los 2 árboles del Edén, ¿sí? Pero en fin,
serán benditas todas las naciones de la tierra, todos aquellos que llevan la semilla de Efraín, o en este caso, perdona, de Abraham por medio de Efraín. ¿Sí? Y dice que, por esto dice Jesús cuando él vino, que él no ha sido enviado sino a esas ovejas perdidas, a esos. Cuando él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido, que son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces fíjate como dice el autor de Hebreo, dice, queda claro, aunque para muchos no lo es, no está claro, queda claro que Jesús no vino, esta palabra no vino para ayudar a los ángeles. Dice que vino a todos los descendientes de Abraham, vino a ayudar a buscar a todos, a esa simiente santa que él lanzó como una flecha a las naciones, aunque no toda, porque una se quedó en su casa. Por eso vemos que cuando una flecha es lanzada, la que sale disparada, la que se va lejos, como ese hijo pródigo que se fue lejos, es la flecha la que se va, es Efraín. Sin embargo, el arco se queda en la mano del arquero, el arco no sale despedido, el arco se queda siempre en la mano del arquero. ¿Sí? Y ese arco es Judá, por eso el padre le dice a Judá, tú eres mi arco, porque tú siempre has estado conmigo, a ti yo no te lancé lejos, tú no te has ido lejos a apacentar cerdos. Esos cerdos, cuando fue lanzado Efraín a esas naciones, las naciones paganas, porque alguna versión también dice, Efraín se ha mezclado con los paganos, ese apacentar cerdos que habla la escritura en esa parábola tan distorsionada, los cerdos están significando, está haciendo un simbolismo, una alusión a la impureza, a la abominación, a la idolatría, ¿no? Porque cuando Efraín fue lanzado a las naciones, ellos fueron a apacentar cerdos. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue lanzado Efraín? Bueno, porque ellos cuando entraron en la tierra prometida, Dios les dijo que no hicieran conforme a las naciones que estaban allí, no hicieran conforme a esas naciones, que ellos pasaban a sus hijos por el fuego y hacían toda clase de idolatría. Pero sin embargo, cuando Israel, las 12 tribus entran, pues ellos empiezan a ver esas naciones que tienen cantidad de dioses y cantidad de rituales, y ellos empiezan a codiciar y en fin, y con el tiempo se contaminan con todas esas abominaciones. Entonces Dios le manda profetas, pero ellos no hacen caso, hasta que, bueno, Dios finalmente le dice, en este caso Efraín dice, bueno, tú quieres ir a apacentar cerdos, o sea, tú quieres seguir como estas naciones, bueno, pues yo te voy a lanzar, o te voy a dejar, te voy a soltar, así como Romanos capítulo 1 dice, ¿no? Los soltó, ¿no? Los tenía en su mano, así como a Judá los tenía en su mano, pero dice, bueno, tú te estás revolviendo porque tú dices, yo quiero mi herencia, yo quiero lo mío. Bueno, como ese hijo pródigo, repárteme mis bienes, déjame hacer eso. No quiero hacer más cumplir con estas leyes que me oprimen, que me dicen que no puedo hacer esto. Déjame vivir como las demás naciones. Entonces Dios lo suelta. Dice, bueno, vete a apacentar cerdos, que es lo que ha estado haciendo Efraín, con los gentiles durante tantos años, hasta que vuelve en sí y regresa y recuerda que tiene un padre, y entonces regresa. Bueno, esa es la historia verdadera y los nombres de estos tres protagonistas que hay en esta narración. Y fíjate que después de lanzarlos a las naciones, como el mismo Dios dice en el libro de Isaías, y diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Él los lanzó, pero él prometió, él profetizó. Hay muchísimas profecías en la Escritura donde Dios dice, yo los he lanzado, pero yo los voy a volver a recoger. Yo los he dividido, pero yo los voy a volver a unir, los voy a volver a juntar en dos. Ahora son dos, pero luego van a ser uno, y van a tener un solo rey, y van a tener un solo Dios, y van a tener un solo pastor, y él los guiará. En fin, después que es lanzado, en el mismo momento que Efraín es lanzado, en ese mismo momento se le hace la promesa de decirle, así como en el Edén, en el mismo momento que ellos pecaron, en el mismo momento que ellos desobedecieron a Dios, Dios hace la promesa de la redención, Génesis 3:15, de que vendría quien aplastaría la cabeza de aquel que los hizo caer. En el mismo instante que ellos pecaron, Dios les da la promesa, sí, ustedes ahora han caído, pero yo volveré a levantar ese tabernáculo caído de David, hablando acerca de Jesús y hablando acerca de ese momento, porque Jesús es la raíz del linaje de David. En fin, voy a ver si puedo avanzar más rápido.
dice entonces, mira, como después de Dios lanzar a este Efraín por las naciones, dice cómo, entonces hay muchas partes que son como dramáticas, muchos versículos, que si ahora si entendemos esto, si entendemos lo que realmente sucedió, entonces, y vemos esto, es realmente como un drama, como un padre, que es así como ese padre de ese hijo que se fue lejos, ¿eh? Se entristece, como hay como una nostalgia, ¿no? Es como un drama que tiene ese padre por el dolor de ver a su hijo apacentando cerdos, a pesar de que él le advirtió y le dijo, pero él quiso, como ya mayor de edad, pues él quiso hacer con su vida como bien le parecía. Pero aún así, mira como dice, oh Efraín, te entregaré yo Israel, mira como a este Efraín se le llama Israel, estos son los israelitas. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama, ponerte como Seboín? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de compasión, toda mi compasión. Entonces son como unos lamentos, como unos... ¿eh? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Aunque ellos estaban en esas naciones, apacentando cerdos, el Padre nunca les perdió la vista, siempre les hizo seguimiento. Yo estoy en medio de ti, Efraín, yo estoy y no voy a volver a ejecutar el ardor de mi ira sobre ti, así como ese día cuando te lancé. Yo te voy a recoger, te voy a volver a unir, te voy a volver a juntar, voy a volver a ser tu Dios. Jeremías 31 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, o sea, nunca ha dejado de él de acordarse de Efraín cuando lo veían esas naciones, deseando comer las algarrobas de los cerdos, mendigando como un huérfano quien no tiene padre, y Dios mirando y observándolo a ver cuándo va a reaccionar, cuándo mi hijo se va a dar cuenta que tiene un padre, cuándo se va a dar cuenta. Bueno, eso sucedió. Gracias a Dios eso sucedió. Dice, por eso mis extrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Tendré de él misericordia. Romanos 9 dice, porque tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. He hablado antes de los de la izquierda, de la derecha, de los escogidos, de los no escogidos. Bueno, algunos podrán decir que entonces hay injusticia en Dios. Bueno, Pablo dice, en ninguna manera hay injusticia en Dios, dice, porque esto dice Moisés, yo voy a tener compasión de quien yo quiera tener compasión y no la voy a tener de quien no la quiera tener, así, porque Él es Dios. No puede el barro decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Entonces, después de que esta casa de Israel se mezcló, entonces ahora ya adoptó el título de las ovejas perdidas, porque se mezclaron entre las naciones, perdieron la entidad, entonces se queda Judá solo, el hermano mayor se queda solo con el título de los judíos, y ahora ellos parece ahora que son el único pueblo de Dios, parece, porque el otro pueblo desapareció. Dios le dio carta de divorcio, lo dice el libro de Jeremías. Dios le da carta de divorcio, entonces los judíos que conocen la ley saben que a una mujer que se le da carta de divorcio por causa de adulterio, el marido no la puede volver a tomar por mujer, no puede, porque dice que es abominación. Los judíos que conocen la ley, entonces dicen, bueno, a este hermano mío menor que se fue, que Dios le dio carta de divorcio por adulterio, pues ahora Dios no la puede volver a tomar porque él no puede contradecir su propia ley. Por lo cual, desde a partir de ese momento ellos se creen el único pueblo de Dios, los judíos. Fíjate, qué visión más corta, porque como dice la Escritura, ustedes desconocen la Escritura y el poder de Dios. Ustedes creen que no hay forma porque Él mismo puso una ley. Él puso una ley en Deuteronomio 24 donde decía que no, esto no se podía hacer. Si yo le doy carta de divorcio, no la podré volver a tomar nunca porque esto es una abominación. Y entonces los judíos con este pensamiento, ahora ellos se creen, somos el único pueblo de Dios. Nada más lejos de la realidad. Bueno, pero resulta que no por mucho tiempo se quedan solos, porque luego de este mismo grupo de los judíos, del hermano mayor, porque tengamos que entender que Efraín fue lanzado a las naciones y él se mezcló con todas las naciones. Cuando digo todas las naciones, me refiero a todas las naciones. Esto incluye también a la nación de Judá. O sea, que quiero decir que, de hecho, la misma Escritura lo relata en el Antiguo Testamento, como muchos de estos de la casa de Israel, de las tribus del norte, antes de ellos ser invadidos por Asiria, muchos de ellos se integraron al reino de Judá. Entonces, así como ellos se asimilaron a todas las naciones, muchos de estos israelitas, de Efraín,
se asimilaron también a Judá y con el tiempo ellos también se creían judíos o adoptaron el nombre judío porque vivían en el reino de Judá, por lo cual eran llamados judíos, aunque no eran judíos étnicos, pero eran judíos en cuanto a su nacionalidad, ¿no? Entonces eran llamados judíos. Entonces resulta que de estos judíos otra vez sale, estamos hablando de sectas, ¿no? Otra vez de estos judíos se desprende un grupo, una parte, una porción, un grupo que ahora se le conoce como los nazarenos. ¿Por qué? Estos nazarenos, que luego se le llamarán cristianos, pero que en un principio se llamaban nazarenos porque eran seguidores de Jesús el Nazareno, ¿sí? Pero salieron de los judíos. Tenemos que entender que todos en ese momento eran judíos. Judíos no todos étnicos, pero todos pertenecientes a la nación de Judá, a la provincia de Judea, ¿sí? Entonces eran llamados judíos. Entonces, pero ¿quiénes realmente eran estos nazarenos? Eran todos judíos, ¿sí? Bueno. Luego, otra vez estos cristianos, o ahora estos nazarenos, que luego con el tiempo, más adelante, se les adoptan el nombre de cristianos, o se les llama así, de esta manera, cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, y ellos ahora a estos que en un principio eran solamente judíos, que solo eran judíos, se le unen otras gentes, otras naciones, otros pueblos, ¿no? de diferentes banderas, diferentes reinos, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, tribus y naciones. Entonces se unen a estos grupos que en principio eran primeramente judíos todos y luego se le unen romanos, griegos, egipcios, sirofenicios. Ahí vemos en la escritura una mujer sirofenicia, que dice que ella quería comer aunque sea de las migajas que caían de la mesa de los hijos, pero esa mujer, al igual que este centurión romano, ellos tenían apariencia gentil, tenían un idioma distinto, ellos ya habían perdido su identidad, ellos ya se habían asimilado a esas naciones porque han pasado desde que fueron dispersados, desde que fueron arrancados, cortados. Ellos fueron cortados del reino, porque así decía la ley, todo aquel que no cumplía la ley iba a ser cortado, y ellos fueron cortados. Por eso, cuando se utiliza la palabra injertados, que fuimos injertados, entonces injertados es algo que se cortó, que en principio no tenía vida, o una rama tú la cortas, se seca, se muere, así como esos huesos secos de Ezequiel, pero que Dios les prometió que les iba a dar vida, los iba a volver a dar vida otra vez. Entonces son esas mismas ramas que fueron cortadas, porque dice que fueron olivos silvestres. ¿Olivo silvestre qué es? No está hablando de que cogió un manzano y lo unió a un olivo. No. Dice que cogió un olivo silvestre y lo unió al olivo natural. Efraín, en el momento que fue cortado, ellos dejaron de dar frutos. Ellos dejaron de dar frutos porque se desprendieron del Dios de Israel. Ellos dejaron de dar frutos, entonces ellos se secaron. Entonces, en el momento que ellos son unidos otra vez, entonces ahora se les llama cristianos o gentil, pero como ya habían muchas naciones, ahora ellos se les llaman gentiles porque hay de todas las naciones, de todos los pueblos, en fin. Entonces, estos cristianos luego, ellos se queda Judá por un lado, el hermano mayor por un lado, porque el hermano mayor, así como en la parábola podemos ver, no lo acepta, no permite que estén juntos. No, si tú antes tenías una misma fe, eras una única unidad, tenías la fe judía, cumplías la ley de Moisés, pero ahora tú dices que Jesús es el Mesías y nosotros no creemos que Jesús es el Mesías, dice el hermano mayor. Entonces, entonces el hermano menor, Efraín, se tiene que separar de su hermano mayor otra vez y ahora se queda este grupo que se conoce como los cristianos, a lo que también se le llama la novia del Cordero, que ahora vamos a ver esta novia del Cordero, quién realmente es esta novia del Cordero. Entonces, esta es la novia, ¿no? Entonces, pero resulta que ahora a este grupo cristiano otra vez, estamos hablando de secta, el tema central es el tema de la secta, como luego a este grupo de cristianos, con el paso del tiempo, en el 300 después de Cristo, más o menos, con el rey Constantino, cuando declara la religión católica como religión oficial del imperio, entonces se le unen este grupo de personas, en este caso, todas esas griegos y paganos que
bueno, que ellos rendían cultos a diferentes dioses, pero en fin, ahora se unen y son, en principio se llaman todos cristianos. Entonces, cuando se unen, una vez que se unen, ¿m? Entonces ya de esta unión otra vez vuelven a surgir. Estoy intentando resumir cómo hemos llegado, ¿no? De una única unidad a toda esta diversidad de creencias, de formas de ver la fe y de interpretación que hay en las diferentes denominaciones. Bueno, esto es así, estoy haciendo un paseo que quería hacerlo más resumido, pero en fin, como de estos grupos católicos empiezan a salir otros grupos, otras porciones, otros clanes, otros sectores, otras sectas, que salen de estos católicos, de estos grupos porque empiezan a ver también a medida que van leyendo y van creciendo en la fe, empiezan a hacer sus propias interpretaciones y a tener sus propias creencias, su propia visión de cómo tienen que practicar ellos esa fe. Y entonces aquí empiezan a cada uno en función de cómo lo entiende, pues se van juntando los que piensan de la misma manera y formándose grupos, formándose clanes, formándose sectores o sectas. ¿Sí? En el uso correcto de la palabra, del sentido de la palabra secta. Se van formando estas sectas, con cada uno con una visión distinta. Aquí vemos cristianos, calvinistas, en fin. Y una diversidad, así como he dicho, ¿no? Metidos dentro de este grupo, estamos en alguna parte por allí escondidos, estamos todos los que profesamos una fe. Estamos allí, por lo cual pertenecemos a una secta. Por lo cual, claro, y ante todo esto, pues el mundo que nos observa, los inconversos, los que todavía no han tomado una decisión, pues cuando miran toda esta ensalada, todo este... pues, dicen, pero con tantas formas de pensamiento, con tantas formas de creer, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Esa verdad se queda como confusa, una confusión allí, ¿no? Como una confusión se queda. Todos todos dicen que creen en Cristo, pero cada unos creen que Dios es uno, otros creen que dioses son tres, unos son unitarios, otros son trinitarios, unos dicen que la salvación se pierde, unos son calvinistas, otros dicen que no se pierde, en fin, unos son arrianos, el otro son no sé qué, bueno, y así, luteranos y otros son pentecostales, bueno, en fin, ¿no? Entonces, pero todos dicen creer en Cristo, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, pues ya lo hemos estado viendo, ¿no? Y resulta de que ese plan porque realmente delante de Dios nosotros lo podemos ver así, ¿no? Así de forma porcionada, pero delante de Dios a Él no le preocupa nada de esto, porque Él tiene un plan que finalmente se va a cumplir y es un único plan, no son cientos o miles de planes de formas distintas, no. Tal como Él lo pensó, tal como Él lo dijo, así se hará. O sea, que esto a Él no le preocupa en absoluto, aunque a nosotros sí que deberíamos preocuparnos un poco porque tanta confusión a veces impide nuestro crecimiento y nuestra forma de conocer a Dios, porque al final todo esto se trata de conocerle a Él, Entonces, ese plan que en un principio es una única imagen, de alguna manera Dios la ha ido revelando gradualmente, a través de la historia desde el inicio, desde el principio. Desde Adán, cuando se dio la primera profecía, desde Noé, desde después cuando vino Abraham, y todos estos, cuando vino Moisés, él ha ido, digamos, dando entendimiento, revelación de ese plan de forma gradual, no de forma completa, porque ninguno tenemos la capacidad, ningún ser humano tiene la capacidad para que en nuestra mente finita entender un plan tan majestuoso como el que Dios hizo, cómo Dios cumplió esa promesa que le hizo a Abraham de que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo, cómo Dios iba a lograr cumplir esa promesa con un hombre que era viejo, con una mujer que era estéril, cómo Dios iba a cumplir esa promesa. Entonces, aquí vemos cómo Dios va revelando ese plan que ni los profetas llegaron muchas veces a entender. Nosotros somos unos privilegiados porque nosotros al estar al final, ya vemos, si miramos hacia atrás podemos ver la imagen mucho más completa. En cambio, los que estaban atrás nuestro tenían más dificultad para mirar hacia adelante, hacia lo que Dios quería hacer realmente, ¿no? Entonces tenemos ese gran privilegio y esta imagen es como si fuera un gran rompecabezas, un puzzle, con muchas piezas, todas de una misma imagen, por supuesto que es ese plan de Dios, pero nosotros al porcionarnos, nosotros los seres humanos, las denominaciones,
al dividirnos, pues cada uno pues tira y se quiere llevar a su terreno, marcando sus divisiones, marcando sus líneas rojas. Estas líneas rojas no son otras cosas que ¿cómo se llama esto? Los estatutos, los credos, por decirlo de esta manera, que tienen cada denominación, donde el que quiere formar parte o miembro de una de estas denominaciones, pues tiene que someterse a cumplir unos estatutos que se dictan, que yo no estoy diciendo que están mal, porque obviamente tienen que haber orden, tienen que haber, yo no, me estoy refiriendo de cómo se marcan estas líneas rojas. ¿Para qué? Para que si tú te saltas de estos estatutos, pues bueno, tú puedes llegar a ser expulsado de la congregación, de la denominación, de la agrupación, de la secta, del sector, tú puedes ser expulsado. Entonces, la forma de mantenerte dentro es mantenerte dentro de esa línea. Y esas líneas cada vez se van haciendo mucho más altas, esos muros. ¿Para qué? Para que no miremos al que está al lado, para que no miremos al vecino, el vecino de la otra denominación que piensa parecido a nosotros, pero hay algunas diferencias que tiene y la interpreta de una forma distinta, ¿no? ¿Por qué pues, sucede esto? Porque, como he dicho, esa imagen es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas que a cada uno llevarse su parte a su terreno, entonces a cada uno muchas de estas cosas que nos han dividido, muchos temas que nos han dividido, como acerca de la Trinidad, acerca de la salvación, acerca de que del rapto, si hay rapto, si no hay rapto, y muchos temas, muchos puntos de la Escritura que están allí. Entonces, al dividirnos y al partirnos en partes, en porciones, pues un pedazo se ha quedado de un lado y el otro pedazo se ha quedado del otro lado. Parte de la imagen, a algunos se le ha quedado una parte más grande, por eso quizás tengan un mayor entendimiento, a otros se le quedó una parte muy pequeñita del entendimiento en ese asunto, Entonces, claro, al levantar estos muros grandes, que por eso la mayoría de los líderes, en este caso los pastores, no les gusta o aconsejan, entiendo que lo hacen con buena intención, de protegernos, ¿no? De que no seamos engañados, ¿no? Entonces, de no mires al vecino de al lado, no escuches lo que dicen, no estés mirando esas cosas porque te van a confundir o te van a engañar, ¿no? Pero resulta que yo en lo personal, cuando en un principio, claro, con temor y con reverencia, por obediencia, pues me sujetaba a esto, ¿no? Entonces, pero luego a medida que he ido creciendo, que he ido ya aborreciendo la leche espiritual y he tenido necesidad de un alimento más sólido, me he dado cuenta que muchas de estas cosas, de estas piezas que estaban dentro de mi puzzle, le faltaban piezas. Habían cosas que no encajaban, o inclusive no solamente puede ser que falten, a veces sobran, hay cosas a veces que están de más. Entonces, habían cosas que no me encajaban, no me cuadraban, y durante un buen tiempo me mantuve así como una incógnita, pasivo, sometiéndome por una fe de esta ciega, por obediencia, por reverencia a las autoridades, pero a medida que he ido creciendo y esa misma necesidad de un alimento más sólido, pues sí, me he saltado estas normas, con esto no estoy invitando a nadie a saltarse normas, estoy dando mi caso, mi ejemplo. Entonces, cuando he mirado al vecino que está al lado, al otro que está enfrente, al otro que está detrás, uno que parece que está más cerca, otro que está más lejos, cuando me he dado cuenta que en algunas partes, no en todas, pero en algunas partes veo que ellos tienen en parte o en totalidad la pieza que a mí me falta de la imagen de un asunto en concreto, que no lograba yo encajar o que no lograba yo entender, porque lo veía en parte nada más. Cuando he levantado la cabeza y he mirado a mi vecino de otra denominación, lo he escuchado hablar, lo he escuchado exponer, entonces me he dado cuenta de que en muchas de esas cosas, en algunas partes, ellos dicen, pues, esta es la pieza que me falta a mí. Entonces, claro, esto puede traer a pensar de algo que nos gusta, como se llama ecumenismo, ¿no? Y yo no estoy hablando de ecumenismo aquí, pero si pudiéramos romper con esos temores, y no estoy hablando de ecumenismo, de poder escuchar al que piensa distinto, con respeto, y sobre todo con una mente
abierta. Cuando digo abierta me refiero cuando vayamos, que no con una mente tendenciosa, así como lo hacemos cuando leemos la escritura. Cuando digo tendenciosa me refiero es para escuchar lo que queremos escuchar. Para que nos digan, como a veces lo hacemos con la escritura, lo hacemos de forma tendenciosa. Entonces vamos a leer cuando escuchamos que alguien nos dice algo que nos suena contrario y entonces queremos buscar respuesta en la escritura, vamos a buscar una respuesta que nos diga lo que queremos nosotros oír, para reafirmarnos en algo que nos ha señalado, en lo que quizás podamos estar equivocados, pero entonces nosotros, para demostrarle a la persona que nos ha señalado este posible error, entonces nosotros acudimos a las escrituras de forma tendenciosa para poderle rebatir a esa persona: no, el que está equivocado eres tú. El que está equivocado. Entonces vamos a la escritura, acudimos a ella con una mente tendenciosa, leemos los versículos y bueno, y eso es lo que vamos a encontrar. Finalmente, la escritura te va a decir una cosa y te puede decir lo contrario en función de lo que tú quieras escuchar. En función de lo que tú quieras escuchar. Entonces, por esos mismos versículos lo utilizan diferentes grupos y cada uno le da una interpretación distinta, porque cada uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. ¿Sí? Pero cuando vamos a ello con libertad, sin temores, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, entonces podemos mirar al que está al lado sin temor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué me podrá confundir un falso maestro? Que los hay, ¿ah? Pero tiene más poder ese falso maestro que el espíritu que me guía a toda verdad. ¿Tiene más poder el espíritu de ese falso maestro? No. La respuesta es claramente no. Entonces yo, al romper con todos esos miedos, he visto, he escuchado, he prestado atención, he acudido a la escritura. En un principio tengo que reconocer que lo hacía de la misma manera, con esa forma tendenciosa para reafirmarme en lo que yo creía, pero aún así veía que como que las cosas seguían sin cuadrar. Entonces, poco a poco, pidiéndole a Dios dirección, he podido abrirme a tener que renunciar a cosas que antes afirmaba, a tener que negar cosas que antes yo afirmaba. Y para esto se necesita primeramente valor y humildad, para reconocer que has estado equivocado, cosas que mayoría de los líderes, sobre todo aquellos que tienen grandes congregaciones, no quieren hacer o no hacen por diferentes causas. Y la primera de ellas es el temor de que cómo voy a reconocer, después que he predicado esto tantos años, ahora decir que no es así, que he estado equivocado, que va a pasar, la congregación se va a disolver o me puede inclusive expulsar en función de la gravedad del asunto. En fin, temores y temores y temores, pues entonces se mantienen. Dice, no vamos, como decimos coloquialmente, no vamos a alborotar el avispero. Vamos a dejar quieto al que está quieto, vamos a quedarnos todos tranquilos, todos en paz y amor. Cuando el Señor Jesús dijo que Él no vino a traer paz y no vino a traer espada. Pero la mayoría de los líderes, que ellos quieren traer paz, ellos quieren solo la paz, no quieren la espada, solo quieren la paz. En fin, esta es mi experiencia, ¿sí? Y creo que es un resumen de por qué suceden estas cosas, ¿no? Aunque aquí se puede hablar mucho más y cada uno tendrá su propia experiencia. Entonces, finalmente, pues nos quedamos así, cada uno, ¿ves? Así como esta imagen, ¿ves? Todo es una misma imagen en diferentes piezas, y a cada uno, pues mira, cuando se partió, este se llevó la mitad para un lado y el otro la mitad para el otro lado. O este se llevó un cuarto, a veces ni un cuarto, a veces se llevó una gotita, en función, ¿no?, de dónde se haya dividido y en función de cuán lejos se haya ido, porque hay unos que se apartan y se van tan lejos, de la doctrina, de la sana doctrina, aquí donde viene el tema de los falsos maestros. Algunos que se van tan lejos que ya, pero sí, se llevaron con ellos, aunque estén lejos, ellos se llevaron parte, por pequeña que sea, de la verdad. Porque tengo que decir que todas estas sectas, todos estos grupos, todas tienen la verdad y al mismo tiempo todas están equivocadas. Unas en mayor o en menor medida están equivocadas o tienen la verdad, porque cada uno se llevó una parte a su terreno. El tema es, ¿queremos defender nuestra parte, la que nos llevamos nosotros, o queremos defender el plan general, el plan global? ¿Qué es lo que queremos defender? La mayoría quieren defender su parte. No, esto es lo que yo creo, este es mi credo, este es mi estatuto, esto es lo que nosotros creemos y aquí no nos movemos. Bueno, pues ya está, el que se quiera quedar así es su decisión. Yo he decidido, como dice Pablo, yo he decidido hacer esto. Escudriñarlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Esto ha sido mi decisión. Cada uno que tome la suya propia. Cada uno tome la suya propia. Mi decisión ha sido esta: escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? Bueno, pues eso. Y a la final, pues, como he dicho anteriormente, el plan es uno solo, aunque esté
así dividido entre nosotros, mas no es así para Dios. Él mira desde arriba, Él mira todas las piezas, inclusive aquellas que están más lejos. ¿Mm? Entonces, vemos como una de las cosas, ¿mm? Para ponerlo como modo de ejemplo, aunque hay muchísimas más, es, como he dicho, en la forma como cada uno interpreta algunos aspectos de la Escritura. En este caso, por ejemplo, ahora nosotros sabemos o entendemos que los cristianos tenemos el título o hemos cogido el protagonismo como la novia del Cordero, la novia del Cordero. ¿Sí? Pero esta novia del Cordero, ¿quién realmente es? ¿Quién realmente es la novia del Cordero? Bueno, si le preguntas a cualquier cristiano, cualquier iglesia cristiana, te va a decir, pues la iglesia cristiana es la novia del Cordero. Bueno, y eso es una verdad, pero es una verdad impartida, una verdad porcionada, una verdad sectorizada. Eso no es una mentira, no lo es. Lo que pasa es que no es una verdad completa, es una verdad, un pedazo de la verdad, pero un pedazo de hecho pequeño, porque la parte que le falta a esta verdad es que esa novia, que se le ha prometido desposar. Vamos a ver aquí en la Escritura que fue a este Efraín, a Israel, que en este caso es este Efraín, cuando digo Israel estoy hablando de Efraín, de las 10 tribus, no de Judá, al que Dios le dio carta de divorcio, así como le he dicho anteriormente, inmediatamente que ellos cayeron, Dios les da la promesa. Así, en el mismo momento que Dios les da carta de divorcio, les emite carta de divorcio, lo dice el profeta Jeremías, pero inmediatamente que Dios hace esto, Él les promete volver a desposarlos nuevamente, volver a desposarlos. Y esta promesa se le da, bueno, aquí voy a dejar los textos de la ley de Deuteronomio, que no voy a leer ahora, pero aquí lo dejo para que lo vean. Entonces, vemos que en el libro de Oseas, donde está esa profecía de esta Gomer, que esta Gomer es otra representación del mismo Efraín, que la mayoría no saben quién es esta Gomer. Esta Gomer es una representación de Efraín porque al pueblo de Dios le trata en algunos casos como hijos, en otros casos los trata a ellos como hermanos y en otros casos los trata a ellos como esposa, porque Dios hizo un contrato matrimonial con ellos. Ese contrato fueron las leyes dadas en el Sinaí, no al pueblo judío, porque en el Sinaí no había un pueblo judío, estaba el pueblo de Israel, pero a la que se le dio la carta de divorcio, de la que Dios se separó, fue esa flecha a la que Dios lanzó lejos, esa flecha que se llama Efraín, este hermano menor. Inmediatamente que Dios hace esto, Dios le dice que a ellos, que los lanzó, pero los recogerá. Los partió, pero los volverá a unir. Me divorcié de ustedes, pero los volveré a desposar. Es a ellos, es a este Efraín, es a este Israel, al que se le da la promesa de desposorio, de desposar, de esa futura novia. Es a ellos que se le da esta promesa. Y no se le da a ningún pueblo gentil, entre comillas. No se le dio a ese pueblo del que él se divorció. Y no lo dice una vez, lo dice en diferentes ocasiones, de diferentes maneras. Él lo dice, aquí tengo los versículos. Y te desposaré, y te volveré a desposar, y te desposaré conmigo. Y esa es una forma como Dios habla de forma, poética y dramática al mismo tiempo, recordándose de cómo él la trataba como un esposo que le daba todo el sustento, mientras que ella, todo eso que Dios le daba, ella iba y lo derrochaba con sus amantes, así lo dice la Escritura. Todo lo que Dios le dio, ella iba y lo gastaba con sus amantes, las joyas, los vestidos, los adornos, todo lo que Dios le daba, ella iba, lo derrochaba con sus amantes, hasta que Dios se hartó y le dio carta de divorcio, lo despidió por adúltera la despidió. Fue a Israel, no a Judá. Judá nunca se ha salido de la casa del padre, nunca. Y eso no porque yo fuera mejor que Israel, que su hermano menor, porque cuando vemos el versículo de Jeremías donde Dios habla de esto, dice que Judá hizo lo mismo. Es más, hay un texto que dice que Judá hizo peor, Judá. Pero ¿por qué Dios no se divorció de Judá? Un motivo, porque Dios es un Dios de promesas y un Dios que cumple sus promesas. Él prometió a David que siempre iba a mantener una lámpara encendida a David. Entonces, por ese amor a David, por amor a mi siervo David, como se repite tantas veces, él mantuvo esa lámpara, él no cortó a Judá.
No, aunque sí, ¿verdad? Lo castigó porque como buen padre que reprende a sus hijos, él también, Judá también fue dispersados por las naciones, dispersados, mas no repudiados, que hay que tener la diferencia en este asunto. Judá fue dispersado, pero Judá nunca fue repudiado. El padre le dice, tú siempre has estado conmigo, a ti nunca yo te despedí, a ti nunca te lancé, porque tú no eres una flecha. Tú no eres una flecha, tú eres un arco, y el arco se queda siempre en la mano del arquero. En mi mano, yo soy el arquero. Yo soy el arquero, dice el Señor. Yo soy el arquero. Entonces, ¿ves? Entonces, este motivo, el no entender todo esto, entonces, ¿ves? Es lo que nos hace ahora, ¿no? Que nosotros ahora somos un pueblo distinto, de que somos el Israel espiritual, de que Dios tiene un trato aparte con Israel, de aquí surge la famosa doctrina del reemplazo, de que ahora la iglesia es Israel y porque Israel, en fin, todas estas cosas que han traído, ¿ah? Y ahora ha surgido un grupo que se llama Raíces Hebreas, donde ellos han visto parte de esto que estoy hablando, de esta verdad que estoy hablando, y ellos entienden ahora que sí, realmente, esa esposa, esa novia, es Efraín, no que es la iglesia, claro que es la iglesia también, porque Efraín y la iglesia es lo mismo, ¿eh? Es el mismo grupo, es el mismo pueblo, no es un pueblo distinto, es el mismo pueblo. ¿Ah? Aquí les dejo los versículos para que los miren, para no alargar más esto. Entonces este Efraín, este hermano menor, como Dios le dice, que lo va otra vez a tomar de entre los gentiles, dice que lo va a juntar de todas las partes, esto ya lo hemos visto, ¿ves? Como, es que hay muchos versículos más, muchísimos, en toda la escritura. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, uno solo sería suficiente, uno solo, si leyéramos la escritura o acudiéramos a ella de forma no tendenciosa, pero como queremos mantenernos cada uno en la parte que nos hemos llevado en nuestro terreno, es que si toda la vida me han dicho que nosotros somos Israel espiritual, pues somos Israel espiritual, así punto. Entonces yo cuando voy a la escritura, si alguien me dice lo contrario, yo voy a buscar que donde diga que la iglesia es Israel espiritual, entonces lo voy a encontrar, ¿no? Porque cada uno de lo que pide se le dará, de lo que pide se le dará. Entonces dice que ya no serán más dos naciones, dice que van a tener un solo rey, ya no van a ser dos reinos. Esta misma es la profecía que habla Efesios, el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Mira cómo está escrita aquí, esa es la misma profecía. Aquí la dejo el texto, voy a pasarlo rápido porque vemos cómo es la misma profecía. Aquí los dejo para que lo miren. Es una misma profecía, pero dos formas diferentes de verla. Así como la ven los cristianos en el libro de los Efesios, la misma profecía, porque vuelvo a decir, como dije antes, el libro del Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento, es el cumplimiento del Antiguo, de las promesas, de las profecías del Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento, es el cumplimiento. Es el cumplimiento. Todo lo que vamos a ver aquí es de todo lo que Dios habló. Entonces Dios habló esto en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, lo cumplió en Efesios, lo que dijo que iba a ser. Dijo que iba a ser dos naciones, no dijo que iba a ser tres. No dijo que iba a ser Efraín, Judá y los gentiles, Efraín, Judá y los cristianos. No, es Efraín y Judá siempre. Es Israel y Judá. En algunas veces se llama Efraín, en otras veces se le llama Judá. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento ya el nombre de Efraín desaparece, pero aparece otro nombre. Y es el nombre Samaria. Y es el nombre Samaria. Porque así como en el Antiguo Testamento, Efraín tenía diferentes nombres. Se le llamaba Israel, se le llamaba Efraín, se le llamaba Casa de Israel, se le llamaba Casa de José. Y a Judá también se le llamaba Judá, Sión, en fin, Casa de Judá, los judíos. Pues resulta que ahora en el Nuevo Testamento, pues el nombre de Efraín, como ellos quedan como casa perdida, las ovejas perdidas, ya se perdió el nombre, ellos se mezclaron, ellos dicen que fueron como una torta no volteada, dice la Escritura, que ellos por un lado, ellos físicamente, externamente se veían de un color, de una apariencia, como una torta como no volteada, como lo dice el libro de Oseas, se veían gentiles, pero por el otro lado Dios veía su identidad. Dios lo veía como este es Efraín, que yo nunca le he perdido la pista. Ellos no lo saben, yo sí lo sé. Ellos no saben que son ese Efraín. Entonces, aquí vemos como Ezequiel, Dios promete por medio de Ezequiel que los va a unir otra vez en dos naciones, no en tres, y el cumplimiento en Efesios. Judíos y no judíos, dice, Cristo es nuestra paz, pues él hizo de judíos y no judíos. Vuelvo a preguntar, ¿Efraín es judío? No, cuando está hablando de no judíos, está hablando de los goín.
de los goy, de los gentiles, de estos que se mezclaron con gentiles, que tienen apariencia gentil, que delante de las personas tienen idioma, tienen acento, tienen color, tienen apariencia, esa torta no volteada, tienen esa apariencia de esa torta no volteada. Pero Dios le da la vuelta. Cuando Dios le da la vuelta, le dice, mira, yo conozco la otra cara, yo conozco la esencia, porque fueron cocidos, esa torta no volteada, fueron cocidos en mi horno, fui yo quien los cocí, fui yo que los cocí a ellos. Entonces, una forma, así la ven los cristianos, pero así fue como la vio Ezequiel, la misma profecía. Entonces, si los cristianos fueran un pueblo distinto, así como nosotros fuimos injertados, bueno, la imagen de Ezequiel quedaría así. La imagen de Ezequiel, esta es una imagen que yo he modificado, pero como estamos hablando de temas gráficos, gráficamente lo podamos entender mejor, ¿no? Si realmente nosotros fuéramos un pueblo distinto al pueblo de Israel, es la imagen de Ezequiel, la visión, la profecía de esta promesa que Dios hizo de unirlo, dice en dos, dice ellos, mira, dice Ezequiel, haré de ellos una sola nación, una sola, como dice Efesios, de judíos y de no judíos. Dice, haré de ellos una sola nación en la tierra y en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Habrá un solo Dios para ellos dos, no para tres. Dice, nunca más serán dos. No dice nunca más serán tres. Nunca más estarán divididos otra vez en dos. Esta palabra dos. Nunca vas a ver la palabra tres. Nunca vas a ver la palabra tres. La única vez que aparece la palabra tres en estos casos en la Biblia es cuando la Biblia habla de cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Esto hace alusión al matrimonio, ¿no? A un hombre y una mujer. Si Dios está en medio de esa unión, pues es difícil que se rompa. Si Dios está en medio. Pues con Judá e Israel pasa lo mismo. Son dos. Pero si son tres dobleces, Dios. Ahora, si están por cada uno por su lado, pues mira, se parte. Así como se partió, se cortó Efraín. Pero Dios dice que otra vez lo va a unir con... Sí van a ser tres, pero ese tres no lleva el nombre cristiano. Ese tres lleva el nombre del Dios de Israel. El Dios de Israel. Él es el que va a unir a esto para que nunca más cordón de tres dobleces no se rompe fácil. No se rompe fácil. Así que... Y finalmente, como el plan de Dios, pues como he dicho, se va a cumplir. Como comenzó, así va a acabar. Es un plan circular, es un círculo que donde empieza, ahí va a terminar. De la forma como empezó, así va a terminar. Empezó con un solo reino, un solo pueblo, una sola nación, un solo país, un solo Dios, un solo pueblo, así va a terminar. Así va a terminar, no va a terminar con dos pueblos, Israel por un lado y los gentiles por otro lado. Una sola boda, no van a haber dos bodas, no va a haber la boda de Efraín y no hay dos bodas, hay una sola promesa. Dios hace una sola promesa de boda y esa promesa se la hace a Efraín. ¿Por qué no se la hace a Judá? Porque de Judá nunca se divorció. Judá siempre, podemos decirlo, Judá todavía es la esposa de ese contrato, aunque ese contrato él lo anuló, pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben, ellos todavía se mantienen en ese contrato, ellos ya tienen un nuevo contrato, lo que pasa es que ellos no lo saben. Ese contrato también es para ellos, para Judá. Lo que pasa es que ellos no saben de ese nuevo contrato, ellos siguen manteniendo el antiguo contrato, pero bueno, en fin. Entonces, ¿ves? Dice que en el libro del Apocalipsis, así como va a terminar, ¿cómo va a terminar? Así, como dice el Apocalipsis, dice que le mostró una gran ciudad, santa, la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. ¿Y cómo era esta ciudad? Esta ciudad que tenía un muro grande, alto y con 12 puertas. 12 puertas. Las puertas es por donde se entra. En este caso es una ciudad donde es una simbología del cielo, de la eternidad, la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y como todo esto es simbólico de lo que hay en el cielo, entonces, pero estas puertas también son simbólicas. Entonces, pero las puertas por donde se entran. Y cada puerta tiene un nombre. Aquí no hay 13 puertas, no hay una puerta gentil, hay 12 puertas. Como comenzó con 12, terminará con 12. ¿Sí? Ya, obviamente, por supuesto que aquí están los cristianos, porque es el mismo Efraín, que así como ese José. Así como ese José, por cierto, José es que es el padre de Efraín. Ese José cuando se fue cautivo en Egipto, pues adoptó un nombre distinto, ¿no? Que es una simbología de Jesús también, que lo conoceremos con el nombre de Jesús, que es un nombre gentil, que es un nombre griego, cuando su nombre original es Yeshua, que es su nombre original, pero así como sus hermanos no lo conocieron a él, no lo conocieron cuando lo vieron, pues así estos mismos hermanos ahora no nos conocen a nosotros, ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque estamos en una tierra gentil, o en un pueblo gentil, o mezclados con los gentiles, así como José estuvo,
Pero llegará un momento en que Dios abrirá los ojos de ellos, entonces, o como ha abierto ya muchos de nosotros para saber y entender que ahora nosotros ya sabemos, muchos y cada vez más, sabemos que somos ese mismo pueblo de Israel, el mismo, no biológico, perdona, no espiritual, solamente que también, no solo espiritual, como nos han hecho creer, nos han hecho ver, porque se han quedado solo con una pieza pequeña o la mitad de la pieza, de que somos injertados. Sí, claro que sí, porque eso es una verdad a media, porque la otra mitad ha sido cortada. Hemos sido cortados, pero hemos sido cortados de nuestro árbol natural. Hemos sido cortados porque Dios lo prometió, que si, en su ley, que si ellos faltaban a sus leyes iban a ser cortados de su pueblo. Eso lo dice la ley de Moisés. Si el que faltare a estas leyes, dice, será cortado de su pueblo. Y Dios lo hizo con Efraín, lo cortó, no lo hizo con Judá. Vuelvo a decir, no lo hizo con Judá por amor a David, su siervo, no porque eran mejores, Y finalmente, pues estos que estaban lejos, aquí vemos, voy a pasar estos versículos rápidamente para que que son los mismos, mira cómo, de esos que estaban lejos, son esto mismo, esta profecía de los huesos secos de Ezequiel, que es cuando se fueron lejos con tantos años, ya cuando no sabían ni que ellos eran pueblo, ni que ellos tenían un Dios, todas estas cosas que habla la Escritura, que vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento para afirmarnos de que somos un pueblo distinto, sin entender que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Bueno, en fin, lo voy a pasar esto rápido, aquí los dejo los versículos para los que quieran ir un poco más allá. Aquí están todos. Vosotros no sois mi pueblo. ¿A quién le dijo Dios esto? A los que se divorció. En el momento que se divorció le dijo, ahora, como ustedes, yo los voy a cortar. Pero vean que esto se lo está diciendo Dios por medio del profeta Osea a este Israel, a Efraín se lo está diciendo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero sucederá que en aquel tiempo, en aquel lugar donde se le diga, ustedes son gentiles, ustedes no son Israel, ustedes no son israelitas, ustedes son gentiles, no, Israel son judíos, cuando judíos es una minoría. En los judíos no solamente se pudo cumplir porque es una promesa incompleta. Tengo que decir, como lo he dicho en otras ocasiones, que Judá, el pueblo judío, son aproximadamente entre los que están dentro de Israel y los que están esparcidos por las naciones en el mundo, son unos 15 millones de habitantes en la actualidad, aproximadamente. Millón más, millón menos, arriba o abajo, pero 15 millones. Mientras que la población mundial ya ha superado los 8.000 millones, la población gentil. La población gentil es todo lo que no son judíos, en el sentido original de la palabra. Todos los goim son más de 8.000 millones de personas sobre la tierra. Dentro de esos 8.000 millones de personas sobre la tierra, ahí donde se cumplió la promesa de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham que su simiente iba a ser tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo. En 15 millones o 8.000 millones. Ahí les dejo eso para reflexionar. Y bueno, finalmente, como he dicho, así como empezó, Dios los dividió, le dijo, voy a poner esa enemistad entre los de la izquierda y los de la derecha, en el final de los tiempos. Mira como Dios le dice a estos de la izquierda, malditos, mira como le dice, Abraham le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, pero aquí está diciendo, bueno, todas las naciones que tengan la semilla de Abraham, la semilla original. Ellos se van a mezclar, pero de esa mezcla, luego yo los voy a pasar por un colador, ¿cómo se llama esto? Pues por un cernidor, pues entonces voy a sacar de ahí hay un versículo que habla de esto me parece que es en el libro de Joel, me parece que, donde dice que va a sacudir todo el grano, pero dice que va a sacudir todo el grano, porque esto también son granos. La palabra semilla significa también la palabra grano. Esa parábola también que hemos malinterpretado del trigo y la cizaña, que es donde Jesús explica lo que sucedió en el Edén. Entonces dice que hay dos granos, uno que es un grano verdadero, que es el trigo, y un grano falso, que es la cizaña. Pues hay una profecía donde dice que Él va a sacudir todos esos granos porque se han mezclado, como Dios le dice, no, déjalos que crezcan juntos lo uno y lo otro. Déjalos que crezcan juntos. Pero hay una profecía donde dice que esos granos que están ahora mezclados, dice que Él los va a separar. Eso que nosotros no hemos podido hacer cuando nos dijo que no nos mezclemos en yugo desigual, cuando le dijo en el Antiguo Testamento que no uniéramos, que no
tomaran sus hijas en casamiento. Bueno, esos granos que ahora están mezclados, esa semilla, él las va a pasar por un colador, dice que los va a sacudir, dice, pero que ni un grano verdadero, hay una versión que lo dice así, ni un solo grano verdadero se perderá, ni uno solo de los verdaderos, ¿eh? Se van a perder muchos de estos que dicen mal. ¿Quiénes se van a perder? Estos que no fueron escogidos, los no escogidos. Y aquí está la explicación para que los que muchos, tanta discordia que ha traído, tanta división, si la salvación se pierde, si no se pierde. Pues esto dice la Escritura. Ni un solo grano de verdadero se perderá, ni uno solo caerá en tierra, ni uno solo caerá en tierra, ni uno solo se perderá, ni uno solo. ¿Quiénes se van a caer en tierra? ¿Quiénes van a ser lanzados al fuego eterno? Los de la izquierda, que le dicen malditos. Sin embargo, los de la derecha le dicen, benditos, venid benditos de mi Padre. A ellos les asigna un padre, así como a los otros les dijo anteriormente, no, ustedes tienen un padre, ustedes no son de Dios, ustedes tienen a vuestro padre el diablo. A estos de la derecha le dice, benditos de mi Padre. Dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Wow, esto es tremendo, ¿eh? Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No. Pues dice que él tendrá misericordia del que tenga misericordia. Pues dice que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, que quiero decir, bueno, aquí me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas porque es que el catolicismo, cuando se mezcló todos estos granos falsos, mucho, no digo que todos los hermanos católicos son granos falsos, ahí también hay grano verdadero también, pero bueno, lo que quiero decir, cuando se mezclaron todas estas enseñanzas y todas estas doctrinas, la palabra católico no es otra cosa que la palabra universal, ese significa la palabra católico. Entonces, nosotros hemos adoptado la doctrina universal, la doctrina católica, que la salvación es universal, que es para todo el mundo, porque entonces leemos el versículo, y esto los evangelistas, bueno, yo también lo he utilizado mucho en evangelismo, ¿no? Bueno, es que de tal manera amó Dios al mundo, porque para que todo ese todo, entonces lo encerramos todo, ¿no? Lo encerramos todo y creemos que todo el mundo puede aceptar a Dios, entonces le predicamos a todo el mundo, porque todo el mundo, si abre su corazón y oye la voz y abre la puerta, yo entraré con él, y ahí, pero eso es una visión corta, porque no se me quedamos con una parte corta del asunto. Nos hemos quedado con una parte corta del asunto. Dice, no depende del que quiera. O sea que por mucho que tú le prediques a un grano falso, ese grano no va a cambiar su naturaleza. Por mucho que tú le cambies a un cabrito, porque también le llama cabrito, le llama grano falso, mientras que los otros le llama grano verdadero, le llama trigo, le llama ovejas. Por cierto, ovejas perdidas, donde están las ovejas perdidas de la casa de Israel, no dice cabritos de la casa de Israel, dice ovejas. Son esas ovejas perdidas. Por eso cuando Jesús dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas, siempre es oveja, siempre es grano verdadero. En cambio a los otros, por mucho que se les predique, no, porque ellos no pueden oír su palabra. Si la Escritura dice claramente, si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cómo van a tener fe estos que no pueden oír su palabra? Si la fe viene por el oír, por mucho que, mira, si no escucharon a la palabra, al verbo hecho carne, en presencia de ellos, no pudieron, Jesús le dijo, pero ustedes no pueden oír mis palabras, le dijo Jesús, a ellos se los decía. Ahora, si no pudieron escuchar al verbo hecho carne, a la palabra misma, ¿van a escuchar a un predicador? ¿Van a escuchar a un evangelista para arrepentirse? No, la respuesta es no, porque para esta gente no hay salvación. No hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento, al igual que la fe, es un don de Dios. El arrepentimiento es un don, es la evidencia del arrepentimiento, pero también es dado por Dios, tanto la fe como el arrepentimiento. Simplemente que el arrepentimiento es la evidencia, la señal de que yo tengo fe. Entonces, como tengo fe, eso el Espíritu, al darme fe, Él me redarguye de todo pecado, y entonces cuando yo me arrepiento, cuando yo tengo una convicción de pecado. Este es el verdadero evangelio, que es que evangelizamos así a diestra y siniestra, pensando de que cualquier persona, sí, esto lo hacemos con un buen corazón, con un corazón humano, humanista, así como las palabras estas bonitas que he hablado antes, ¿no? Centrado, no seas no hay que ser tan extremista, no hay que ser tan radical, ¿no? Céntrate. Te veo muy, muy, muy para la izquierda, o muy para la derecha. Bueno, en este caso espero que no me diga nadie que estoy para la izquierda, ¿no? Yo en este caso quiero mantenerme siempre en la derecha, siempre a la diestra de Dios. Pero el mundo
El mundo así lo ve. Y bueno, y así es como va a terminar esta historia. Dividido, empezó, dividido va a terminar para estos dos grupos, los que van al fuego eterno, los que van al reino preparado por nuestro Padre desde la fundación del mundo. Y esto no va a depender de que uno quiera, el otro no quiera. No, fue el que lo dijo, el que lo prometió. Porque el que hace una promesa, él es el responsable de cumplirla, el que la hace. Nosotros no hemos prometido nada. Nosotros, bueno, sí prometimos en algunas veces que hemos dicho, bueno, sí, vamos a servir a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo hemos prometido, pero luego lo hemos incumplido porque somos hombres, pero Dios dice que Él no es hombre para mentir, Él no es hombre para mentir. Entonces lo que Él prometió la salvación y Él prometió que ni un grano se perderá, así como Jesús dijo, de los que me diste, ni uno solo se perdió. ¿Cuál fue lo que les dio? ¿Cuál fue lo que les dio? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Los de la derecha. Eso fue lo que les dio. En fin. Estos de la izquierda y estos de la derecha. Y ya termino con esto. Es que me he extendido tanto, yo de verdad que pensaba que lo podía hacer más corto, pero y aún me he saltado muchas cosas. Dice la Escritura, finalmente, ¿cómo va a terminar la historia? Con boda. La historia va a terminar en boda. Esto va a acabar en boda. Por supuesto que va a acabar en boda, porque esa es su promesa. Ahí vamos a estar sentados en esas cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a estas bodas. Pero ¿quiénes fueron llamados a esas bodas? Vuelvo a preguntar. ¿En qué parte de la Escritura dice que es un pueblo gentil? Es un pueblo gentil. Ese pueblo gentil sí que es un gentil de apariencia, pero no somos verdaderos gentiles, somos en apariencia, porque los verdaderos gentiles son los paganos, los que no oyen la voz. Ese es el significado de la palabra gentil. Ese verdadero gentil es aquel de la izquierda. Si nosotros seguimos afirmando que somos gentiles, estamos diciendo que somos paganos, que somos de la izquierda, aunque eso no va a cambiar tampoco lo que digamos, porque vuelvo a decir, no depende de lo que digamos, del que corre, del que quiere, del que diga, no depende de esto, sino del que lo prometió. Él lo prometió. Entonces, vamos a estar sentados allí, aquellos que fuimos llamados, aquel que dijo seas, te volveré a desposar conmigo para siempre. Dice el Señor, dice porque dice el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y buscase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dijo el Señor, por todo lo que hicieron, porque hicimos, idolatrías, adulterio, abominaciones, desobediencia, todo lo malo que pudimos hacer, todo lo que hicimos. Mira, o sea que esto confirma lo que el pasaje que he leído antes, que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, mira todo lo que esta gente hicieron. Mira, y Judas, después que él hizo lo que hizo, como él en principio parece que se arrepintió en principio, digo entre comillas ese arrepentimiento, y él fue y parece que procuró, pero aunque él procuró, aunque él quiso, la Escritura dice que solo se perdió, cuando Jesús dijo que no se perdió ni uno solo, dijo solo aquel, hablando de Judas, solo aquel que estaba determinado para ese asunto, para ello, hablando de Judas. Aunque él procuró, pero no es porque él procure, no es porque quiera. Él era de la izquierda, o sea que ya podía querer todo lo que quisiera. Y esto en nuestra mente humana puede sonar así como, ya lo sé, humanamente injusto. Pero ¿hay injusticia en Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Hay injusticia en Dios? Dice la Escritura, en ninguna manera hay justicia en Dios. En fin, Apocalipsis 19, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Las bodas del Cordero y su esposa, esa que Él prometió desposar, esa que ha sido llamada a esta boda, se ha preparado, nos hemos preparado. Wow, qué bueno es llegar preparados a esta boda, qué bueno es, y no así como aquel invitado que llegó, que se vistió, que no tenía las ropas apropiadas y fue. Qué bueno es llegar con las ropas apropiadas, estar preparado para este día. Yo les animo a prepararse para este día, que está muy cercano, yo les animo. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, Señor Jesús, ven pronto. Gloria a Dios. Fin de la presentación. Dios les bendiga.